Bueno, hola. Lamento que al final no se haya podido terminar el video de la clase que tuvimos, pero para complementarlo y para que puedan acceder a este material, que es la última parte de la clase que tuvimos de Aspen acerca de la extracción líquido-líquido, les estoy haciendo este video. Entonces, si retomamos con lo que estábamos viendo en el video que pudo grabar el profesor y subirlo a la página de Canvas. Quedamos en esto, ¿cierto? Que teníamos nuestras dos corrientes de entrada, nuestra alimentación y nuestro solvente que ingresaban en un mezclador. Y luego la corriente mezclada, que la llamamos mix, entraba a lo que nosotros llamamos un flash, que tiene tres salidas, porque una tiene que ser siempre vapor en un flash, eso asume este programa. Y en este caso, como tiene tres salidas, van a ser una fase líquida y otra fase líquida, que fue también lo que hablamos. En este caso tenemos como primera fase líquida el refinado y la segunda fase líquida como el extracto. Bien, en los flash naturalmente de dos salidas va a haber solamente una salida de vapor y una salida líquido. Pero como nosotros estamos trabajando con una extracción líquido-líquido, como mencioné, lo vamos a hacer con un flash de tres salidas. Entonces lo que estábamos viendo dentro del flash mismo, que acá nuestro bloque 2, que se llama B2, estamos configurando la temperatura entonces a la que va a operar, que va a ser la misma a la que hemos estado trabajando todo el rato en esta simulación, y la presión igual. Y con eso ya tenemos principalmente todos los inputs mínimos que nos pide el equipo para que pueda operar. Ahora, y esto es súper importante en lo que son todos los equipos de separación, especialmente los equipos de separación líquido-líquido, como se está usando en este caso, que nosotros vamos a poder agregar los componentes clave de la fase líquida. ¿Qué quiere decir con componente clave? Que va a ser el componente que tenga mayor peso o mayor fracción, digamos, una mayor relevancia en fracción molar, digamos, de nuestra corriente. Y en este caso es de la segunda corriente líquida. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros cuál es nuestra segunda corriente o fase líquida? Cuando nosotros estamos conectando las corrientes al principio a nuestro equipo, notaban que por esta flecha, que fue lo que les mencioné antes, esta es nuestra primera fase líquida. Y por acá abajo se menciona nuestra segunda fase líquida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que si nosotros queremos que nuestro extracto salga por acá, entiendo que es un punto súper importante también la densidad. Cada corriente debiera salir por arriba o por abajo dependiendo de la densidad y en ese sentido uno tiene que saber previamente cuál es la densidad del solvente con el que se está trabajando y de nuestro diluyente, que en este caso es el agua. Pero para efectos del programa, sin quedarse tanto en lo físico del proceso, después vamos a ver por qué es importante que nuestro extracto sea la segunda, la segunda fase líquida, en lo que es solo efectos del programa. Entonces, volviendo a nuestro bloque, vamos a definir que como nuestro extracto es la segunda corriente líquida, siendo el extracto cuál tiene que ser nuestro componente clave, el solvente, ¿cierto? ¿Y cuál es el que estamos utilizando como solvente? Vamos a revisar por si acaso la corriente solvente. Entonces vamos a ver esto acá. Tengo que cambiar. Esto es tolueno, ¿cierto? Eso es el que veníamos trabajando. Entonces, vamos a trabajar con el tolueno como solvente. Y este mismo va a ser el que nosotros pongamos acá como componente clave. Porque va a ser el que nos va a definir esta segunda fase líquida, que es el extracto. Entonces ponemos el tolueno. Hemos especificado ya las variables de estado en las que va a operar el equipo y los componentes clave. Si ustedes revisan acá también pueden intentar jugar de repente con estas pestañas, pero por ahora esto va a ser lo que necesiten para poder correr la simulación. En este caso, por ejemplo, uno puede mover un poco los parámetros que necesita el programa en cuanto a la cantidad de iteraciones que haga para calcular cada bloque y la tolerancia de error, digamos, porque esto es un programa que funciona iterativamente, como se lo he comentado antes, entonces realiza un cálculo sobre un equipo asumiendo un valor y realiza ese mismo cálculo varias veces hasta que el valor que asumía coincide con el valor que obtiene, digamos, con la serie de cálculos que hace.
Entonces acá se puede definir básicamente la rigurosidad de los cálculos, pero probablemente si es que uno hace esta tolerancia de error más pequeña, va a ser más difícil que el computador encuentre el valor para una misma cantidad de iteraciones. Es una cosa como lógica. Pero esto no es necesario, es solo para aquellos que les interese más tratar por ahí de repente de jugar con el programa, puede ser una parte interesante. Entonces, volviendo a nuestra hoja principal, verán que acá ya nos dice que ha cambiado el input y estamos listos para poder correr nuestra simulación. Entonces vamos a correr la simulación. Acá para correrla tienen dos alternativas. Pueden ir a Home y en Home apretar el botón Run, correr. Bueno, verán también que sale algún comando asignado, en este caso F5. O también pueden apretar acá arriba, que siempre va a estar esta barrita acá arriba disponible para que puedan, por ejemplo, ver el panel de control, correr la simulación, detenerla o reiniciarla, digamos. Que son los mismos botones que aparecen acá. Entonces vamos a correr la simulación. Vemos que el equipo está procesando los inputs y realiza los cálculos. Ya, entonces tenemos los resultados listos, como se puede ver acá abajo. Y para ver los resultados de nuestras corrientes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir acá una nueva pestaña y vamos a ir a la parte de acá que dice resumen de corrientes, o Stream Summary. Acá, si lo apretan directamente, van a obtener un resumen con todas las corrientes que están en nuestra hoja de flujos. Pero, si aprietan esta pestañita de acá, podrán ver que uno puede decirle, digamos, modelos típicos, o no modelos, pero clasificaciones típicas de las corrientes o los tipos de corrientes que van a aparecer en nuestra hoja resumen. Entonces nosotros podemos ponerlas todas, podemos poner por ejemplo solo las de frontera, que son las que entran y salen de toda nuestra envolvente, y así también pueden ser alimentaciones, cargas, productos y varias cosas más. Pongamos entonces las de frontera porque no nos va a interesar en realidad nuestra corriente mix, sino que lo que queremos ver es más que nada nuestras corrientes de producto. Entonces una vez que aprieten, va a aparecer acá su resumen de corriente. Verán que van a aparecer muchas cosas de cada una. Va a aparecer, por ejemplo, la fase en la que va cada una, la temperatura, la presión y así muchas propiedades termodinámicas. Por ejemplo, la entalpía, la entropía, la densidad, flujos volumétricos también pueden ver acá abajo. Y las unidades en las que aparezcan. Esto también ustedes lo pueden hacer variar. Apretando acá les va a aparecer acá una pestaña que les va a poder, que les permitirá variar la unidad en las que les salga cada parámetro que quieran ver o revisar. Entonces, yendo a lo que nos interesa, pueden ver acá los flujos molares totales de cada corriente. Tienen acá la alimentación, el solvente, el extracto, el refinado. Verán que en la corriente de vapor no se obtuvo nada, que era lo que nosotros estábamos esperando, que en realidad no hubiese vapor por las condiciones en las que estamos operando, y en realidad lo que nosotros queremos es que salgan, digamos, dos corrientes líquidas. Efectivamente se forman dos corrientes líquidas. Eventualmente el programa, dependiendo de las condiciones en las que nosotros ingresemos, puede obtenerse, en cuyo caso lanzará un error, puede obtenerse solo una corriente. Entonces, por ejemplo, que haya salido solo refinado y la corriente extracto no exista, o al revés. O que más que no exista, en el fondo que la corriente extracto, por ejemplo, hubiese salido igual que vapor. En cuyo caso habría lanzado un error el programa porque no habría salido lo que uno esperaba que saliera. Entonces, verán acá también que en las pestañas uno puede variar el display de qué corriente quiere que se haga en cada columna. Y uno acá de hecho al final puede terminar agregando algunas columnas, por ejemplo, que quiera ver. Nosotros acá igual podemos agregar la columna mix, aunque sabemos que mix al final deberá tener las mismas características, o sea, no las mismas, pero en el fondo va a ser la mezcla de estas dos corrientes. Entonces, bueno, en el caso que quieran ver el detalle de la fracción total, igual uno puede, por ejemplo, poner acá, agarrar la corriente mix, y van a salir los parámetros de esta corriente, que viene de la mezcla de estas dos. Bueno, viendo entonces ahora la parte de las fracciones molares, abrimos esta pestaña de acá. Nos va a indicar la fracción molar de cada compuesto en cada corriente. Entonces estas son las condiciones que nosotros le agregamos a nuestra alimentación.
Esta es la que agregamos a nuestra corriente de solvente. Y esto es lo que va a salir. ¿Qué es lo que notarán? Que en la corriente de extracto, efectivamente la fracción que prepondera es el tolueno, porque eso es lo que nosotros le especificamos, que este fuese el compuesto que gobernara la segunda fase, digamos. Y al otro lado, en el refinado, ven que el agua es la que prepondera, es la que tiene la fracción molar mayor. Ahora, ¿cuál es el problema? Si se recordarán de lo que hablamos al principio del diagrama ternario que hicimos con estos tres compuestos, verán que lamentablemente el ácido acético tiene una mayor fracción en el refinado y no en el extracto, cosa que nosotros no queremos. O sea, lo ideal es que eh, tengamos una mayor fracción, idealmente, de nuestro compuesto de interés en el extracto. Aunque finalmente lo que más interesa es la recuperación que uno hace, ¿cierto? El término que hemos visto en clases que el Y del rendimiento, eso es lo más interesante al final. Entonces, dependiendo si, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos una fracción de ácido acético en nuestro extracto menor que en el refinado, y además el flujo de extracto que se obtiene es menor que el refinado. Entonces estamos obteniendo definitivamente poco ácido acético. Poco en el sentido de que podría ser mejor, ¿cierto? Ya que podría darse el caso de que el ácido acético tuviera una menor fracción molar acá, un menor peso relativo en lo que fracción molar se considera, pero que el flujo molar de esta corriente fuese mayor, en cuyo caso podría darnos una recuperación mayor de ácido acético. O al revés, que igual esta corriente no fuera tanto en comparación con esta, pero que tuviéramos una mayor fracción molar de ácido acético acá que acá. Entonces, eso es una cosa súper relevante. Podrán también acá ver, por ejemplo, el desglose de los flujos molares de cada corriente. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, en kilomol por hora de cada compuesto en cada corriente. Y así también con las fracciones másicas, los flujos másicos y los flujos volumétricos de cada corriente se ven acá. Y esos flujos volumétricos, ojo que son totales, no se puede hacer el desglose de cada compuesto. Y acá también pueden ver las propiedades termodinámicas de la primera fase líquida, que en este caso nuestra primera fase líquida es el refinado, y de nuestra segunda fase líquida, que es el extracto. Entonces notarán que acá el extracto en nuestra corriente que tiene segunda, es la segunda fase líquida, el refinado no. Entonces, otro punto importante es revisar los resultados de nuestro equipo. Nuestro equipo Flash 3, que se llama B2, podemos ingresar en el lado de acá. Es importante ver que se puede ingresar acá los resultados que da el equipo, que son sus cálculos propios, digamos, que se realizaron en ese equipo. Entonces podemos ver acá la temperatura a la que salen las corrientes, la presión a la que salen. Acá se pueden ver los duties de calor que se llaman. Y acá nos da, por ejemplo, la fracción del total de líquido que representa el primer líquido en el fondo. ¿Qué fracción de todo el líquido que ingresó al equipo sale en el primer líquido? La caída de presión también, que en este caso es cero. Y qué otras cosas se pueden ver. Se puede ver acá el balance de masa que se hace y el balance energético también, porque viene incluida la entalpía. Y el equilibrio de fases, que es algo también que a nosotros nos interesa mucho. Acá viene también lo que hemos visto, las fracciones de cada compuesto en la alimentación, que es nuestra corriente mix, que era la que está ingresando al equipo. Acá se ven las fracciones de cada compuesto esta es la corriente 1, o sea, nuestro refinado, y esta es la fracción de cada compuesto en nuestra corriente 2, que es el extracto, como lo definimos nosotros. Acá, ojo, que este I no es el rendimiento, sino que en realidad en teoría sería algo así como la fracción que representa cada compuesto en la fase de vapor. Si tienen dudas, y estos K tampoco son los K que uno espera, son la fracción vapor sobre la fracción en la primera fase líquida de cada compuesto. Y eso ¿dónde lo pueden ver? Si tienen dudas, por ejemplo, de lo que significan de repente los símbolos que aparecen en las columnas o en la fila,
o los valores que representan estos números que están acá, pueden revisar acá, este botón de arriba, un botón azul con un signo de interrogación, dice mostrar ayuda. Esto se puede tardar un poco en cargar, pero la idea es que cuando uno está en una pestaña, apretando ese botón, te va a mostrar resumidamente información acerca de o sea, explicaciones de la información que aparece en esa pestaña. Entonces, por ejemplo, acá nos explica lo que es el F, lo que es X1, la columna, lo que es X2. Acá está el hilo que yo les decía, que en el fondo es la fracción molar de cada compuesto en la fase vapor. Y acá el K1 viene siendo la fracción en vapor sobre la fracción en la fase 1 líquida, y el K2 la fracción en vapor sobre la fracción en la fase 2. Ahora, esto es importante, claro, porque estamos trabajando, esto aparece, digamos, porque estamos trabajando en un equipo, en un flash, y en un flash uno asume que va a salir, entre comillas, uno modela usando un flash, porque va a asumir que va a salir una corriente de vapor. Entonces, si uno sabe que está la posibilidad de que se genere una corriente de vapor, en ese caso hay que usar un flash. Pero, y ahora que ya terminamos con el flash, vamos a cerrar acá. Vamos a volver a nuestra carta principal, nuestro mapa de corriente y equipo. Y vamos a cambiar de equipo, ya no vamos a trabajar con el flash. Aquellos que lo vieron en la clase vimos que esto lo hicimos. Vamos a cambiar el flash. Lo vamos a eliminar. Y ahora vamos a trabajar con un equipo que, para lo que nosotros tenemos pensado, tiene más sentido trabajar, que es un decantador. Lo podrán diferenciar del flash porque tiene su forma horizontal. Ese es como su icono primario. Entonces lo vamos a poner acá y vamos a hacer lo que les mencioné en el video que subió el profesor. Vamos a reconectar las corrientes. Por eso tengo la corriente mix, tengo que tomarla, ir acá, flowsheet modify, y acá reconectar destino. Entonces lo conectamos acá, la alimentación del decantador. Vamos a conectar nuestra frase de refinado, reconectamos la fuente, y acá noten que el decantador tiene solo dos salidas, nuestra fase líquida, primera fase líquida, y esto lo vamos a mover un poco, lo vamos a reconectar a la segunda fase líquida. Vamos a mover esto un poquito. Ya. Notarán que el decantador entonces no va a asumir que sale una fase de vapor, entonces esta corriente ya no sirve y la podemos eliminar. Y ahora que ya tenemos los mismos parámetros que antes, tenemos la alimentación con las composiciones, solvente con las composiciones, el mezclador con los mismos parámetros que le habíamos ingresado, y ahora vamos a ingresar al decantador y ver qué es lo que nos pide. Entonces van a notar que nos pide también la presión. Vamos a ingresar, pero podemos acá elegir si trabajamos con el duty de calor o la temperatura. Normalmente en realidad vamos a trabajar con la temperatura porque esto es algo más difícil de estimar a priori. Entonces vamos a estimar la temperatura en la que se va a trabajar. Y nuevamente hay que identificar los componentes clave de la segunda fase líquida. Nosotros que sabemos que queremos que salga nuestro solvente por esa fase. Entonces vamos a elegir el tolueno. Esta casilla no deberían tocarla, pero igual puede ser relevante que sepan que en el fondo este valor, les recuerdo que siempre pueden utilizar este botón para apoyarse, pero este valor lo que significa es en el fondo como el valor frontera sobre el cual se considera que un compuesto prepondera en esa fase. Entonces nosotros vamos a decir que la fracción molar de tolueno tiene que ser mayor a 0,5 para que se considere que está preponderando en esa fase. Por eso es que les digo que generalmente no hay que tocarlo, pero eventualmente si tienen, por ejemplo en este caso, son tres compuestos que pueden salir en tanto una fase como la otra, eventualmente el tolueno podría ser 0,4 y aún así ser
preponderante con respecto a las otras dos, que sea igual digamos, la mayoría relativa de fracción molar. Pero por ahora sigamos trabajando así tal cual. Entonces tenemos especificado esto y acá podrán ver también las opciones de cálculo que les había mencionado, la fase líquida. Lo vamos a dejar así como líquido. Y esto es algo más detallado porque en el fondo si uno tiene un estimado de la eficiencia de la separación por cada etapa, suponiendo que esto... perdón, no por cada etapa, sino que la eficiencia de la separación para cada compuesto, esto también se podría aplicar. Pero por ahora lo vamos a dejar que el programa obtenga una iteración que después se podría usar eventualmente, pero por ahora no va a ser necesario. Entonces teniendo esto listo, verán que esto cambia a amarillo y podremos correr nuevamente el programa a ver qué es lo que obtenemos. Ya, una vez que corrió, entonces vamos a revisar de nuevo la tabla de corriente y esto también se tiene que haber actualizado. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a revisar otra vez acá los flujos molares. Vamos a revisar las fracciones molares. Si lo comparan con el ejercicio que hicimos con el flash, notarán que esto es lo mismo, lo cual es esperable porque en realidad para efectos de cálculo el decantador con el flash de 3 salidas no se diferencian si estamos trabajando solo con fases líquido-líquido. La diferencia es que el flash se usa cuando se espera que salga una fracción de vapor, que en este caso nosotros no estamos esperando que salga una corriente de vapor, pero para nosotros tiene más ventaja en realidad trabajar con el decantador por lo siguiente. Acá en el fondo esto siempre va a ser súper importante cuando estén analizando su proceso, pueden revisar las corrientes en esta parte y así ver que se esté cumpliendo lo que ustedes están esperando que salga tal o cual corriente. Entonces volviendo, digamos ahora nuestro bloque decantador y aquí, ¿qué es lo que haremos? En la barra, acá dentro de la carpeta del bloque 4, iremos a resultados. Y vean que acá los resultados que se obtienen son similares a los del equipo. Los resultados numéricamente son lo mismo, lo podrán notar. Pero me refiero que el tipo de resultados que entrega esta hoja para un decantador es similar al flash de 3 salidas. Verán que acá está el resumen, el balance de masa y energía, también podrán ver esos datos. Y ahora, acá está el punto más importante, que miren, como acá no hay fase de vapor, lo que es lo que nosotros obtenemos, la columna F también, con la fracción en la alimentación, digamos que es la corriente mix. La fracción en cada una está en la primera fase, en nuestro refinado, la segunda fase en nuestro extracto, verán que es lo mismo que lo que obtuvimos en el flash de 3 salidas. Pero ahora miren qué es lo que tenemos acá. Tenemos directamente el valor del K, y cómo se obtiene este valor de K es el coeficiente de distribución o de partición, pero acá no considera la fase de vapor porque no existe, y lo obtiene como nosotros sabemos que, o hasta ahora hemos visto que se obtiene, que es la fracción, en este caso la fracción que tenemos en nuestra segunda fase. Por eso es que es importante que el extracto lo pongan como la segunda fase líquida, porque el programa tiene determinado que este valor de K es la fracción de cada compuesto en la segunda fase líquida dividido en la fracción de cada compuesto en la primera fase líquida. Entonces, si queremos obtener la partición de cada uno de nuestros compuestos, en específico de nuestro compuesto de interés, nuestro soluto, en la fase orgánica con respecto a la fase acuosa, tenemos que poner la orgánica como la segunda fase. Entonces verán que efectivamente nosotros tenemos una mayor fracción en la fase, en la primera fase líquida, nuestro refinado, que es nuestro extracto, que no es lo ideal. ¿Qué pasa ahora si este mismo ejercicio lo hacemos, pero en vez de usar el tolueno, usamos el acetato de etilo? Se recordarán cómo era la diferencia que tenían un gráfico con otro. Me refiero a los diagramas ternarios que hicimos, las diferencias que les expliqué de las líneas de enlace cuando usábamos el tolueno a cuando usábamos el acetato de etilo. Entonces ahora vamos a cambiar la fracción de esto y vamos a utilizar el acetato de etilo. Y ahora correremos de nuevo el programa.
Vamos a esperar acá los cálculos. Ya, nos salió una advertencia. Es bueno que esto pase porque también, una vez que pase y le pongan OK a esa ventana que apareció, les va a llevar acá, al resultado, al resumen de los resultados y al estatus de cómo corre el programa. Entonces acá nos dice, se completó la operación en el bloque B4, pero con advertencias. ¿Cuál es la advertencia? Miren lo que pasó. Que el tolueno fue especificado como el compuesto clave de la segunda fase líquida. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no está presente en la corriente de entrada. Entonces no puede funcionar esto. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay división de fase, solo se forma una por el error que cometí yo de no haber cambiado eso. Por eso es que es súper importante cuando actualicen o cambien las condiciones de la simulación que ustedes quieren hacer, tienen que también hacer los cambios relevantes en los puntos críticos, en los puntos claves del proceso, para que la simulación pueda correr sin problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a cerrar esto y vamos a volver acá al input del decantador y que obtenemos esto. Hay que cambiarlo. El tolueno ya no es nuestro compuesto clave en la segunda fase, ahora es el acetato de etilo. Entonces lo agregamos y ahora sí. Corremos el programa. Ya. ¿Qué es lo que pasó ahora? Corrió con errores. Otra vez. Pero ahora, ¿qué es lo que podemos revisar de nuevo qué es lo que pasó? Y ahora, no hay división de fase. ¿Esto por qué pasa? Suele pasar en el programa. Como es un programa que itera, ya se los mencioné, esto está iterando desde la última solución que obtuvo. ¿Cuál fue la última solución que obtuvo? Que no había una separación de fases. ¿Por qué? Porque había un error en el input de cuál es el compuesto clave para identificar la segunda fase. Eso lo cambiamos, sin embargo el error o la advertencia sigue. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reiniciar la iteración, por eso es que es súper importante el botón de reiniciar. Y vamos a ir acá a Reset y vamos a reinicializar la simulación. Entonces nos va a decir que puede que se pierdan, va a purgar todos los resultados que hemos obtenido, pero ahora nos vamos a arriesgar y le vamos a decir que sí, que reinicie todo. Entonces reinicia todo y verán que acá dice input requerido completado. Y ahora sí vamos a correr el programa. Verán que se demora más en cargar porque no tiene un punto del cual parte, una iteración, digamos. Entonces está calculando, no, ya, vamos a ver qué es lo que pasó ahora. Corrió con warnings. Ah, ya. Y esto fue lo mismo que pasó en clase. XD. ¿Qué fue lo que pasó? Y esto es un detalle que al final, lamentablemente, tuve que ver justo muy encima cuando está terminando la clase, pero ahora vamos a aprovechar de verlo un poquito más en detalle. Volvamos a los compuestos y volvamos a ver el diagrama ternario. Estamos esperando un poquito que cargue esto. Justo estamos acá, en la curva que obtuvimos con el acetato de etilo. ¿Qué es lo que pasa? Hay otra cosa muy importante que yo no he cambiado, que es la composición de la alimentación en nuestro proceso. Si recordaran, la composición de ella era un 35% de ácido acético y el resto de agua. Entonces, acá es donde tendría que estar situado. Ahora, si gráficamente trazamos una línea, una recta que vaya desde este punto hasta nuestro punto de solvente, ¿qué es lo que pasa? Que nunca pasa por la zona de imisibilidad. Por ende, efectivamente no se va a formar una división de fases, solo se va a formar una. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cambiar la alimentación. ¿Por qué? Porque sabemos que en estas condiciones, a esta temperatura, el acetato de etilo no va a ser capaz de separar un compuesto de otro. Digamos, un compuesto de otro. No va a ser capaz de generar una separación de fase. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver a la simulación. Y en la simulación
Esto lo vamos a cerrar. Vamos a ir a la corriente de alimentación. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a cambiar esto. No lo mencioné, se me olvidó mencionarlo cuando estamos todavía en el gráfico, pero podemos poner acá, por ejemplo, una fracción de ácido acético que nos dé, que sea 0,15. Ups, 0,15. Y acá vamos a poner el resto de agua. Y ahora que hemos cambiado eso, vamos a ver si funciona ahora sí. Entonces corremos el programa. ¿Qué es lo que pasa? Resultados disponibles, quiere decir que corre bien. Vamos a revisar el resultado, perdón, el resultado de corrientes. Vamos a borrar esa pestaña y agregar otra. Vamos a revisar acá. ¿Qué tenemos? Bueno, si vamos directo, bueno, de partida verán que ahora el extracto tiene un flujo molar mucho mayor que el refinado, cosa que antes era al revés. Y vamos a ver las fracciones molares en cada uno y qué es lo que pueden ver. Estará efectivamente en nuestra corriente de extracto, nuestra segunda fase líquida, hay una preponderancia de acetato etilo. Y miren, tenemos una fracción de ácido acético mayor en el extracto que en el refinado. Un detalle importante es que en este caso también tenemos agua en el acetato de etilo, cosa que en el caso anterior la fracción del agua en la corriente orgánica era muy baja. Pero en este caso es relevante, de hecho es mayor que la del ácido acético. Entonces, en ese sentido, puede ser un solvente tal vez en ciertos aspectos mejor que el tolueno, pero en otros no tanto, porque al final igual tenemos más agua que ácido acético. Entonces ese tipo de cosas son las que ustedes tienen que ir viendo cuando vayan, por ejemplo, a discriminar entre qué solvente puede ser mejor que otro para extraer determinado compuesto de un diluyente, en este caso agua. Bueno, vemos que en el refinado también el agua es el que prepondera y la fracción que hay de ácido acético realmente es un 4% en fracción molar. En cambio en este caso es de un 11,6%. Entonces, si vamos ahora al equipo decantador y vemos sus resultados, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver estos resultados que hemos visto, pero los más relevantes, el equilibrio de fase. Vamos a ver acá la fracción que había compuesto en la alimentación. Y miren, cambia esto. Naturalmente cambia lo que había acá en la alimentación porque cambiamos en la corriente mix, porque cambiamos también la fracción que había de agua en la corriente de alimentación donde teníamos el agua con nuestro soluto. Entonces ahora hay menos soluto, hay más agua, pero vean el coeficiente de partición para el acetato, o sea, para el ácido acético, perdón. Verán que ahora es un valor mayor que 1. Entonces quiere decir que tenemos una mayor fracción molar del ácido acético en nuestra segunda corriente, nuestra corriente orgánica, que en nuestra corriente acuosa. De acá podemos ver también los coeficientes para el acetato de etilo, que es esperable que sea bastante mayor que 1, porque la idea es que tenga una fracción mucho mayor en esta fase, y el agua al revés, que sea menor que 1, porque tiene que haber una mayor fracción en esta fase. Bueno, eso en cuanto al decantador, es súper relevante que sepan que acá pueden obtener directamente el valor de K para cada compuesto, digamos, pero esto normalmente se utiliza para nuestro soluto. Ya, y ahora vamos a cambiar, que es lo último que alcanzamos a ver en la clase, que es, vamos a cambiar el decantador y vamos a trabajar con un extractor líquido-líquido a contracorriente en multietapas. Entonces vamos a columnas, miren que acá está la columna extract, y dice rigorous countercurrent extraction of a liquid with a solvent. Entonces vamos a usar este. Vamos a reconectar las corrientes. Ojo, que ahora ya no vamos a necesitar el mix. ¿Por qué?
porque van a entrar directamente a este equipo la corriente de alimentación y la corriente de solvente. Entonces vamos a eliminar esta parte. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conectar la alimentación. Vamos a hacer la que entre por arriba, como lo hemos visto en clase, y el solvente que entre por abajo. Pues entonces vamos a obtener el refinado por arriba. Ups. Uy. El extracto por abajo. Bottom product. Entonces, tenemos la alimentación, tenemos el solvente. Vamos a entrar en el equipo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Nos va a pedir bastantes cosas. En primer lugar, el número de etapas. Podemos partir con 6. Opciones térmicas, que sea diabático, especificar un perfil de temperatura, especificar un heat duty, un perfil de heat duty. ¿Esto a qué se refiere? Que uno puede especificar la temperatura que uno estima para cada etapa o la cantidad de calor que se extrae o añade en cada etapa. En este caso nosotros lo vamos a considerar un extractor adiabático ideal en ese sentido. Y por eso es que ya tenemos, digamos, esta parte de especificaciones lista. Porque no nos va a pedir entonces ni un heat duty profile ni un perfil de temperatura. Entonces vamos a ir también con los componentes clave. ¿Cuál es el que gobierna la primera fase? Va a ser el agua. El que gobierna la segunda fase es el acetato de etilo. Ven que ahí están listos los componentes clave. Las corrientes. Acá, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver en qué etapa se alimenta cada uno. Recordando que la numeración aumenta hacia abajo en la torre físicamente. Entonces la primera etapa va a ser la de más arriba y la última etapa va a ser la de más abajo. En este caso, hay 6 etapas. Así también podemos ver por qué etapa va a salir las corrientes de producto. Entonces tenemos que la corriente refinado, por como la conectamos en nuestro diagrama de flujo, nuestra corriente de refinado va a salir por la primera etapa y la corriente de extracto va a salir por la última etapa, por la de más abajo. Ahora, si revisamos también acá, si somos coherentes con lo que hemos hecho hasta ahora, deberíamos cambiarlo, que el refinado sea nuestra primera corriente líquida, el extracto la segunda corriente líquida. Presión, podemos hacer, acá nos va a pedir que hagamos un estimado de la presión que hay en la primera, por ejemplo, etapa, aunque uno acá podría poner la que quisiera y agregar más también. Pero para hacerlo más sencillo, vamos a estimar ahora la presión solamente en la primera etapa. Y ahora, ¿qué detalle hay acá? Algo está faltando en Estimates. Ya, pero esto no debería ser. Probablemente lo que nos esté pidiendo es que esto sea como estaba antes. Vamos a revisar eso, pero dejémoslo como estaba. Y vean que esto está listo. Y ahora en Estimates nos pide igual un estimado de temperaturas, pero nosotros acá vamos a poner también que la primera va a ser la temperatura que está trabajando todo el proceso. También se le podría pedir al programa que genere un estimado, pero uno también lo puede hacer manualmente. Puede ser temperatura o composición. Para cada etapa, la composición de la primera fase líquida y para cada etapa, la composición de la segunda fase líquida. En fracción molar. Entonces ahora que tenemos todo ya listo, podemos correr el programa. Y veremos que ya hay resultados. Entonces ya sabemos que podemos revisar los resultados en las corrientes, en el resumen de las corrientes. Pero vamos a ir directo a nuestro equipo. El setup es como la interfaz primaria. Pero vamos a ir a resultados. Vamos a obtener acá también. Vamos a ver. De la primera etapa, cuál es el flujo molar de nuestra primera fase líquida, cuál es el flujo molar de nuestra segunda fase líquida,
Y en la última etapa, ¿cuál va a ser el flujo molar de nuestra primera fase líquida y cuál va a ser el flujo molar de la segunda fase líquida? Noten que entonces esto está calculando flujos molares que no son constantes a lo largo de la torre, porque está obteniendo, digamos, según la etapa varía el flujo molar. Perdón, perdón, no. Respecto a lo último, la suma de estos dos, ¿cierto? En realidad no es lo que les dije. La suma de estos dos va a ser lo que salga, lo que esté, perdón. Son, no, bueno, en realidad sí. Sí, porque si consideramos que dentro del equipo tenemos una fase líquida y otra fase líquida, estos son los flujos molares. Entonces, en una etapa, la primera etapa son estos y en la última etapa son estos. Entonces, sí hay una variación de los flujos molares. Tenemos el balance acá también, el balance másico y energético. Tenemos la fracción de separación. Entonces, podemos apretar acá también el botón para ayudarnos. Nos va a decir lo que se refieren a estos valores. Bueno, en realidad eso es lo que nos dice. Use esta hoja para ver los resultados de la fracción, eh, de cómo se separan, digamos, las fracciones molares de los componentes en cada corriente. Y acá podemos ver en qué corriente se da más. Si se fijan en ref, en realidad nosotros lo teníamos llamado como el refinado, pero esta va a ser nuestra segunda fase líquida porque es donde nosotros definimos que hubiese preponderancia de acetato etilo. O sea, sí, bien digo. Y por otro lado, vamos a ver em, la corriente la corriente de refinado, que acá los nombres están, por eso es que lo que yo quería era en realidad cambiarle los nombres. Hagan que esta es la de extracto y esta es la de refinado. Entonces en el extracto es donde manda el acetato de etilo y el ácido acético. Y noten que estas no son las fracciones de esa corriente, sino que es del total de cada compuesto que ingresó al equipo, sumando la corriente de alimentación y la corriente solvente, cuánto se da por la corriente de la primera fase líquida, perdón, de la segunda fase líquida y cuánto de la primera fase líquida que nosotros definimos previamente. Entonces, por la corriente que llamamos ref, que en realidad va a ser nuestro extracto, vamos a sacar casi todo el ácido acético y casi todo el acetato de etilo. Entonces vean que ahora la recuperación es altísima para nuestro soluto en nuestra corriente que en realidad es de extracto. Y en el refinado vamos a obtener al revés. Vamos a obtener la recuperación de agua es mayor acá. Porque acá es donde manda el agua y verán que la recuperación de ácido acético y de acetato de etilo es casi nada. Entonces podemos cambiar esto, llamar esto extracto, llamar esto, esto le vamos a poner otra cosa, ahora esto le vamos a poner ref, esto le vamos a poner ext. Entonces si corremos esto, deberíamos ir acá al equipo, revisar, perdón, en setup, deberíamos revisar los componentes clave. Entonces esto es lo que tenemos. Claro, porque acá cuando uno le ingresa las corrientes en el diagrama de flujo al equipo, uno dice que por acá sea la primera fase líquida o la segunda, sino que dice etapa, la primera etapa y la última etapa. O sea, el producto que sale por el tope y el producto que sale por el fondo. Entonces ahora sí vamos a correr esto. Entonces ahora sí vamos a cambiar los nombres y es lo que a nosotros nos interesa ver. Vamos a ver en resultados, split fraction, y ahora sí. Acá está. Por el extracto vamos a tener una recuperación de ácido acético que es prácticamente total. Y el acetato de etilo también es 99%. Y en cambio el agua se recupera más del agua por la corriente refinada que por la corriente extracto. Y eso tiene sentido, ¿cierto? Porque si vamos ahora
al resumen de las corrientes, vamos a ver que las fracciones molares en cada corriente son efectivamente el ácido acético, la corriente refinado es nula. Entonces quiere decir que, claro, prácticamente en su totalidad el ácido acético se va al extracto. Aún así, hay bastante agua y ácido acético, o sea, hay bastante agua en esta corriente de extracto. Entonces tenemos nuestro solvente, nuestro soluto, y más agua en fracción molar que nuestro soluto. Pero sí lo importante es que por lo menos en nuestra fase orgánica pudimos extraer la totalidad de nuestro ácido acético. ¿Y dónde lo vemos? Los flujos molares que entra el ácido acético en la alimentación tenía un flujo molar de 9 kmol por hora. ¿Y cuánto sale? 8,99786. Entonces, este valor sobre este valor representa básicamente la split fraction que veíamos en la columna de resultados del equipo de extractor líquido-líquido. Entonces eso es lo más importante que quería que vieran. Los invito también a aquellos que ya tienen el programa instalado que jueguen con estos valores, que cambien las concentraciones de las corrientes, que busquen otros solventes también que puedan usar, que diagramen valga la redundancia, los diagramas ternarios y que con eso hagan una estimación de qué solvente puede ser mejor que otro y que en base a eso vayan jugando y vayan aprendiendo también algunos detalles, cosas del programa que les puedan ayudar, porque eso siempre se aprende también en la marcha a medida que uno lo usa. Y, y eso, así van a aprender más, por lo menos, cómo modelar este tipo de problemas. En la tarea les recuerdo que va a haber también una pregunta en que tengan que usar Aspen y que por favor les quiero recordar a aquellas personas que tienen problemas todavía para acceder, que se comuniquen conmigo. Estamos viendo con el profesor la forma en que puedan tener acceso remoto a los computadores de la U. Así que eso, un saludo, que estén bien, cuídense y estamos, em, estamos hablando, estamos viéndonos.